Creería que son varios los motivos por los cuales los periodistas colombianos tenemos la obligación de cubrir todo lo que ocurre con el posconflicto en el país. Primero, porque es un tema que nos interesa a todos. Así existan otras temáticas que hoy se roben la agenda periodística, no es menos cierto que firmamos un acuerdo con uno de los actores armados más nutridos del conflicto colombiano, y eso obliga necesariamente a una segunda causa importante para mover, y es que tenemos que hacerle seguimiento a esos acuerdos, a esos proyectos, a esa implementación y a esos dineros. El periodismo colombiano no puede solamente dar cuenta de hechos que ocurren, sino que necesariamente debe involucrarse en ellos para investigarlos a fondo. Y la otra gran razón es que los territorios colombianos tienen la esperanza puesta en muchos de los pactos que se firmaron, que se acordaron. Y la mejor manera justamente de explicarles a los territorios lo que está ocurriendo es hacerle seguimiento al acuerdo. Hay que hacer periodismo que le sirva a la gente, y cubrir este tema creo que necesariamente implica eso que acabo de mencionar. Pues mira, yo creo que nosotros vivimos en un país en constante transformación, que muta alrededor de los temas. Cuando hicimos la primera guía, había mucha expectativa sobre lo que venía para el territorio, pero también mucho miedo, el mismo que se siente todavía. Miedo porque hay actores armados que siguen ejerciendo presiones en los territorios, miedo porque la corrupción sigue siendo uno de los protagonistas de los grandes problemas de este país, miedo porque hay fracturas en los procesos de comunicación que deben existir entre gobierno y sociedad civil. Esos mismos miedos todavía están, pero también existen diferencias. Cuando construimos esa guía estábamos diciéndole a los periodistas, se viene la posibilidad de construir historias que narren también esa otra Colombia. Y esa otra Colombia hoy nos muestra caras que a veces nos parecen interesantes, otras veces nos parecen dolorosas, otras veces nos suponen muchas preguntas. Entonces yo creo que desde la primera, pasando por la guía también de cómo investigar con archivos, este manual que también se construye, y este tercero, pues nosotros lo que estamos un poco diciendo es, esto no muere aquí, esto es un ejercicio de persistencia, de insistencia y de resistencia por no abandonar temas que son cruciales para Colombia. Pues mira, yo lo que creo es que el periodismo de hoy es un periodismo que vuelve integral muchos elementos y recursos para trabajar. En esencia, ¿qué es periodismo? Es contar una historia, y una historia de alguien. Pero no es solamente el periodismo testimonial el que permite la construcción de la memoria, sino también los archivos y los documentos y los datos. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo es, dame un dato y te contaré una gran historia. Que no hayan historias cargadas de adjetivos, sino de datos, de información rigurosa, de mucha documentación que le pretenda dar elementos de juicio al ciudadano sobre lo que ocurre en territorio. Un periodismo que sea veedor de lo que a todos nos interesa y de lo que a todos nos impacta. Pues yo creo que lo primero como invitación es que esta guía te plantea una serie de fuentes muy ordenadas que deberían ser consultadas por los periodistas. Un periodista siempre dice, ¿por dónde comienzo? ¿Dónde busco? La guía, el primer capítulo te dice por aquí. Estos son el montón de fuentes que tienen información sobre el posconflicto colombiano y sobre los acuerdos. Pero al mismo tiempo también te sitúa en una construcción de agenda temática. En el último capítulo te decimos, ¿y qué te gustaría investigar? Te doy todas estas ideas. Y te pongo un montón de preguntas que te pueden dar luces sobre hacia dónde dirigir tus intereses, que se van a multiplicar por más en la medida en que te vayas sumergiendo. Y otra cosa interesante es que hay una gran base de datos alojada en el sitio web de Colombia Check, en el marco del proyecto Los Números del Posconflicto, que te va a permitir tener un punto de arranque en esto del periodismo de datos. Entonces son muchas invitaciones a seguir haciendo periodismo que tanto lo necesita Colombia.